Hace mucho tiempo vivía en Alemania, a orillas del Rin, el pueblo de los Nibelungos, enanos hacedores de joyas y objetos mágicos. Su rey, Alberico, poseía una gran fortuna gracias a la habilidad de su pueblo, pero no se daba por satisfecho, pues su codicia no tenía límite. Un día se enteró de que el fondo del Rin estaba lleno de oro y decidió que debía ser suyo. Sin pensarlo 2 veces, se sumergió en él, encontrando 4 ninfas que protegían las riquezas. «Adelante, Alberico», le dijeron. «No hemos de impedirte coger nada que quieras, mas te advertimos. Si robas este tesoro, nunca conocerás el amor». «No me importa», respondió el rey. «El poder ha de bastarme». Y tomó para sí el oro del Rin, llevándolo a las cuevas de los Nibelungos. Ordenó que se forjase con él un yelmo capaz de hacerle invisible y transformarle en cualquier criatura, y un anillo con el que obtener cualquier deseo. Llegaron entonces Odín y Loki, dios del fuego, decididos a hacerse con el tesoro del Rin para liberar a Freya de las garras de los gigantes Fasolt y Fafner. Estos la habían secuestrado y pedían a cambio de su libertad riquezas suficientes para cubrirla por completo. Alberico se jactó ante los dioses de sus creaciones, pero ellos se mostraron escépticos, pidiéndole que se transformase en serpiente para demostrar el poder que les atribuía. Cuando lo hizo, Loki lo atrapó bajo su bota y le exigió el tesoro. Alberico aceptó, pero lanzó sobre él una maldición. La desgracia perseguiría a cualquiera que lo poseyese. Así, cuando Fasolt y Fafner aceptaron estas riquezas a cambio de la libertad de Freya, apareció entre ellos el disenso por primera vez, y discutiendo por el reparto del botín, Fafner mató a Fasolt, huyendo después avergonzado. Uy, perdón. Uy, ahora sí que lo veo todo claro. ¿Se ha ido la luz? Acabar con esos monopolios que comentabas, al final... Bienvenidos a Leyes Viejas, el espacio en el que medimos la inflación en referencia al real de A8. Hoy nos acompaña Esmeralda Gómez, matemática especializada en astrofísica, reconvertida a la economía y las finanzas a través de varias maestrías en la Escuela de Negocios de AFI, la Universidad de La Salle y la Rey Juan Carlos, donde trabaja actualmente como investigadora de la economía del individuo. Tras trabajar durante 10 años como analista para BBVA, Esmeralda está ahora centrada en lo que más le apasiona, ayudar y educar a los individuos para aumentar su capacidad de gestionar el dinero y así darles mayores grados de libertad, un concepto sobre el que hablaremos en el episodio de hoy. Con este fin, Esmeralda ha publicado varios libros, como Tu llave a la libertad financiera, que busca dar una educación financiera básica a la par que ejercer como libro de cuidado personal, La Biblia de la inversión inmobiliaria o ¿Quieres cobrar tu pensión?, que son títulos más técnicos en los que, sin abandonar la discusión de ideas aceptadas generalmente pero endebles, se centra más en la explicación de conceptos y cálculos financieros, o Las Memorias de Brileisa, su primer libro, una novela de ficción inspirada por la capacidad de la autora de disfrutar de sueños lúcidos. Además, Esmeralda es fundadora de Econoquí, una red social pensada para aprender finanzas, colaboradora habitual en programas de radio, podcast y periódicos, profesora en la UNIR y la Universidad Francisco Marroquín, consultora financiera y creadora de otras empresas como Crea tu Patrimonio Inmobiliario y La Guía de la Vida, y dice tener una vida tranquila. Entusiasta de la libertad, defensora de la buena imagen del dinero, que es al fin y al cabo necesario, y amiga del miedo, la ilusión y la sencillez, Esmeralda trata de ofrecer una visión holística tanto de la economía como del mundo en que vivimos. Bienvenida y gracias por venir a Leyes Viejas. ¿Qué tal estás? Encantada de estar aquí con vosotros después de esa presentación maravillosa. Gracias. Pues nada, yo quería empezar con una cosa que te he escuchado en muchas entrevistas y que además, como comentaba en la presentación, sé que ha sido parte de por qué aparece el libro de Brileisa, que es el tema de los sueños lúcidos, que me parece súper curioso. ¿Cuándo empezaste a tener sueños lúcidos y qué son los sueños lúcidos exactamente? Yo venía así de fábrica. O sea que desde niña yo he experimentado los sueños lúcidos creyendo que era algo natural y que era algo genérico en todos los individuos. Los sueños lúcidos, para contarlo al resto de mortales, es tener la capacidad de controlar y de crear dentro del sueño, como en este mundo tengo la capacidad de coger el vaso de agua y de dejarlo. Lo que creo con mi mente se reproduce aquí a cambio de un movimiento. En los sueños es todo inmediato. Y entonces aquí jugamos ya con las leyes de la física, que es bastante en lo que he profundizado, he tratado de investigar, no solo en mi mente, que he intentado dar respuestas a preguntas que me iba haciendo y a comportamientos o formas de procesar la realidad diferentes a la norma, a los cerebros más normativos, precisamente por eso. En aquel mundo onírico, tú tienes la capacidad de crearlo todo a voluntad. Entonces eso, para una niña que está yendo al cole, que tiene unas normas, que tiene, pues se produce una dicotomía de decir, es que estoy mucho mejor durmiendo que despierta. Y esto, de hecho, es un riesgo de los soñadores lúcidos, quedar atrapado, digamos, en ese mundo en el que tú eres como un dios realmente, porque puedes hacer lo que tú quieras.
Con el paso del tiempo, yo he ido desarrollando pues, habilidades, he tenido todo tipo de experiencias oníricas, aprendes a entrar, aprendes a salir, aprendes a utilizarlo como herramienta. Y yo ahora, a día de hoy, los sueños, que siguen siendo una parte muy unida a mí, sigue siendo una herramienta poderosa en mi día a día, pero súper poderosa y muy importante. Yo los utilizo ahora para solucionar problemas, los utilizo para invertir, los utilizo para la comunicación. Suelo decir que yo he vivido varias vidas, precisamente porque vivo esta, que es la lúcida, en la que estoy despierta, y que hay un tiempo, que hay una física y que he tenido que desarrollar la paciencia, hablo de ella en alguno de los libros, porque en el otro es todo inmediato. Entonces es como a una niña caprichosa le tienes que enseñar que aquí hay una acción y una reacción, una causa y un efecto, una física y un tiempo, y que no lo consigues todo, lo que tu mente propone. A pesar de todo esto, tengo que decir que la vida que he conseguido construir, también teniendo en cuenta el contexto, la que tengo ahora, desde hace ya años, me divierte muchísimo. Y me divierte casi tanto o más que los sueños. O sea, al final, en esas limitaciones que da la vida, también se encuentra valor para uno, para hacer crecer. Es que has dado en la clave. Esas limitaciones son las que yo ahora valoro. Porque en los sueños, una de las actividades que a mí me hacía muchísima ilusión era, yo tenía varios experimentos que traté de hacer. Uno era contactar con personas de aquí, pues como por ejemplo si yo quedo con Merche o con Bárbara y le digo, oye, voy a intentar entrar en tu mente y voy a intentar trasladarte una palabra. Esto yo lo he intentado. Entonces todo esto está muy bien, pero yo trataba de traerme cosas del mundo onírico a este mundo. Y no podía traerme algo físico. Yo echaba en falta la posesión, hablando también del dinero. O sea, tenía esa necesidad humana de poseer algo de lo que hubiera vivido, que a veces era una tela, un color, una comida, porque los sabores, los colores y los olores allí son diferentes a los de aquí, generalmente más intensos. Lo que sí me pasa es que si yo quiero soñar, imagínate que te gusta una chica o que te gustaba una chica o que te gustaba un chico. Cuando a mí me ha pasado eso, cuando era niña, pues yo soñaba con ese chico y en el sueño era mío. O sea que yo ya había vivido lo que cualquier persona desearía. Eso sí, o si se va un familiar o se va un amigo, pues sueñas con él y te comunicas como si estuvieras despierto. Entonces todo eso no hay tanta pérdida ni hay un duelo con respecto a dejar amistades, dejar personas. A mí no me cuesta nada dejar, o me cuesta poco, me cuesta, pero no me cuesta tanto como quizás si no tuviera esta capacidad, dejar ir a las personas. Pues saltando un poco de lo onírico, o sea, de lo especialmente onírico a lo especialmente lógico, ¿cómo te decidiste a estudiar matemáticas? Pues además soy muy emociológica, me dejo llevar mucho soy muy analítica, muy pragmática, muy numérica, o sea, tengo una mente bastante cuadriculada, pero todo pasa por mi corazón. Soy muy emocional, mucho. Entonces, a mí me marcó don Lázaro, un profesor al que todos amábamos, porque era muy estricto, pero sabía sacar lo mejor de cada persona desde la disciplina. Y me recordaba a mi padre, que esto siempre lo he dicho también. Bueno, pues él en parte nutrió esta habilidad, esta cualidad que a mí siempre me ha gustado. A mí siempre se me han dado bien las matemáticas. Yo empecé a hacerme preguntas del infinito, del universo, del tiempo, estando despierta desde que era bien pequeñita. Entonces, todo eso, ¿quién me lo podría responder? Tenía dos opciones, la física, porque a mí me gusta mucho la astronomía, por eso hice todas las ramas de astrofísica, o las matemáticas. Y las matemáticas las descubrí y empezaba a ver que todo era abstracto, que se me daba bien, me gustaba, encima estaba con personas que te nutren algo, y desde pequeña supe que quería hacer matemáticas. Fue así, no me planteé ninguna otra cosa en ningún momento. Sí que es cierto que siempre he estado haciendo cosas diferentes, pero como que en el momento en el que tenía que estudiar dije, desde hace muchos años, pues matemáticas.
Y el salto de ahí, de tener tan claras las matemáticas y de hacer la parte de astrofísica, incluso la parte de analítica en BBVA, al cambio de perfil que son las finanzas, que es una cosa mucho más humana, mucho menos de esa abstracción exacta que las matemáticas tienen. ¿Cómo llegas a decir, pues yo ahora quiero tirar por aquí? Más que decidir de forma proactiva, quiero hacer esto, es como descubrimiento de lo que cada uno lleva dentro. Yo cuando terminé la carrera de matemáticas, especialidad en astrofísica, que me encantó hacer la carrera, me encantó, me debatí ahí un poco entre doctorado, que me quedé a unas décimas, por cierto, doctorado de astrofísica. La opción era ir a Japón. Y mientras estaba ahí con todo, salió una beca que me dieron finalmente para hacer el máster de finanzas cuantitativas. Y una vez más, también soy muy práctica, vi por cuánto te remuneran el doctorado por aquel entonces y dije, bueno, una persona ya formada con una carrera, con un digo, ¿y te van a dar esto? Me parecía que no estaba bien pagado. De hecho, me parece que está bastante mal pagado el campo de la investigación, sobre todo en España. Entonces no me lo pensé, fue como inmediato y bien agradecida, me lancé de cabeza a estudiar un máster de finanzas cuantitativas. Para mi sorpresa, cuando terminó la licenciatura de matemáticas, no sé cómo fue, que se cruzó un pensamiento, no sé, no recuerdo exactamente los detalles, pero que no sabía lo que era una hipoteca, no lo sabía. Y eso me incomodó bastante. Dije, ¿cómo puede ser que una persona ya que ha estudiado una carrera, porque si esto me pasa a mí, esto le va a pasar a la inmensa mayoría de personas? Esto es preocupante a nivel social y como sociedad. Y se quedó ahí. Hice el máster, pues muy bien, luego empiezo a trabajar ya en la banca y a raíz de la banca, que yo soy muy creativa también, o sea, necesito crear, o sea, ya hemos hablado un poquito, soy creadora y necesito expandirme. O sea, me parecía una vida, hablando con total franqueza, aburrida. Entonces empecé ya a escribir en paralelo, yo madrugo mucho, me acostaba tarde, utilizaba las vacaciones para crear cosas. Y de ahí surgió La Guía de la Vida, surgió la primera novela. Luego empecé a invertir, en cuanto tuve capital, bueno, siempre en la familia pues nos hemos ayudado todos, porque yo he estudiado gracias a becas, gracias a mis padres, gracias a la ayuda de todas las personas, desde los profesores en la carrera hasta las instituciones que hoy me están abriendo las puertas, que son ya, te diría, centenas. O sea, el ecosistema que tengo de personas y de instituciones es brutal y es tan importante como todo lo demás en la vida de cualquier ser humano. Y vas a ir encontrando, todos vamos a ir encontrando gente con la que tener conexión. Descubrí la radio con Nieves Herrero, empecé a raíz del primer libro que fue bestseller, que lo publiqué ya con Planeta. He ido encontrando grandes amigos, estuve con Susana Griso en televisión. Y a medida que iba descubriendo estas facetas de forma autodidacta, porque soy autodidacta, descubría que me apasionaba la televisión. Y fue un descubrimiento, o sea, un descubrimiento que se me daba bien comunicar, que lo que podía ir comunicando tenía una repercusión social que venía de una carencia propia y que había descubierto en la sociedad, que ni los banqueros, ni los economistas, ni nadie tiene conceptos de finanzas personales en este país. Estoy generalizando, evidentemente, pero que hay un gap tremendo. Entonces, como soy defensora de la libertad, fiel defensora de la libertad del individuo, fui hilando todo. O sea, no de forma deliberada, como digo, sino como de forma natural. ¿Cómo podemos ganar libertad las personas? Cuando estamos bien nutridas económicamente, también emocionalmente, también a nivel nutritivo, alimentario. O sea, en muchos sentidos tenemos que estar alimentadas. Pero luego yo, dentro de las matemáticas, miraba estadísticas. El 25% de la sociedad tiene problemas mentales. ¿Cuál es la primera causa que hay? Miraba encuestas. En Estados Unidos la primera causa es económica. Hasta que llegó el COVID, que entonces copó las primeras posiciones. Pues si yo soy capaz de mejorar la salud financiera a través de la educación financiera de la sociedad,
estoy ganando grados de libertad pequeñitos, no estoy hablando de que sean libres financieramente, que también me dirijo a ese colectivo, también me dirijo al alto patrimonio, pero la inmensa mayoría de mis comunicaciones, de mis libros, de lo que hago en redes sociales, que es para el común de los mortales, es alinear, ahora ya sí que es alinear absolutamente todo, mis habilidades con lo que me apasiona, con impactos sociales como el Irigai. Sí, sí, la cosa esta del diagrama de Venn. Que... Sí, sin haberlo trabajado intencionadamente, digamos que he encontrado algo que tampoco tendría problema el día de mañana en romperme el personaje, digamos, y reinventarme, porque, como he dicho al principio, tenemos posibilidades infinitas, pero estoy muy cómoda en esta vida y en estos momentos. Cómoda y agradecida. Por eso trabajo tanto. Pues después así de esta introducción y hablar un poco de todo, vamos a irnos acercando al mito, que al final es lo que nos trae aquí. Y antes de entrar en el mito concreto que hemos escuchado, yo quería comentar el hecho de que no hemos encontrado, a pesar de buscarlos activamente, ni un solo mito que presente una visión positiva del dinero. ¿Por qué crees que pasa esto? El dinero históricamente, cuando estudias la economía, desde mucho antes, incluso desde los pensadores filósofos, que el dinero siempre ha sido medio de intercambio socialmente aceptado. Ha tenido connotación con la propia sociedad y ha habido un choque de poder. El dinero es energía. Entonces, si nos vamos y nos remontamos mucho atrás, cuando se hablaba de la usura, del tipo de interés, de cápita, cuando no existía el dinero como lo conocemos hoy, sino que se intercambiaban cabezas de ganado, de ahí viene la palabra cápita, capital. Todo esto, si ha tenido relación con la religión, con la política, con el poder, con la lucha de clases, y se ha ido enseñando al individuo. Hemos pasado también, hablando de la libertad, de ser esclavos a ser libres. No ha sido progresivo, sino que ha habido varios periodos de libertad en la época romana. Luego nos organizábamos, nace el derecho consuetudinario, que luego se deriva y a veces adquiere como una forma un poco más de monstruo, como lo que tenemos ahora, así un poco más deformada, que no son las leyes con las que nacimos, sino que todo va cambiando. Pero el dinero, precisamente, como venimos de esta religión, de esta usura, de la vergüenza, de que el ahorro ha estado mal considerado, porque estaba relacionado con conceptos como la avaricia, todo es negativo, todo lo que sea, es como que la comunicación que ha habido alrededor del dinero y la opacidad histórica y las guerras y todo lo que se ha producido detrás, hay dinero. Hay poder, pero hay dinero. Viene de ahí. O sea, viene de que, en cierto modo, el dinero trae problemas. Viene de la creencia, más que de que traiga problemas en sí, sino de la creencia y de lo que se ha transmitido a la sociedad directamente, que es como la fábula del elefantito. Al elefante, cuando le pones una cadena cuando es pequeñito, no se puede mover y ve la cadena. Cuando es mayor, si se ha criado ahí y ha crecido con esa cadena puesta, si ya le quitas la cadena y pones una cuerdecita, siendo ya un elefante grande, el elefante no se va, porque ya ha creado esa limitación, esa creencia dentro de su mente. Todo lo que tenemos en nuestra mente son creencias, con más o con menos profundidad y ahínco. Pues con el dinero hay una creencia y hay una historia que no ha sido del todo positiva. Entonces, ahora se está empezando a hablar de dinero, ahora. O sea, no antes, tampoco llevamos tanto. Ahora empieza a considerarse como algo positivo, pero también hay luchas ideológicas detrás del dinero. Y en el tiempo más cercano hay una serie de prácticas que se han llevado a cabo en relación al dinero como si la economía fuera una ciencia exacta, como si fueran matemáticas o como si fuera una informática, una carrera de informática o una física.
porque es de lo que veníamos, o una química. Se le ha considerado así. Entonces, todas las leyes y todo lo que ha habido alrededor, construido alrededor del dinero, ha tenido un enfoque erróneo, que es que no son matemáticas el dinero. La economía, mejor dicho, la economía es una ciencia social. Esa es la realidad, que lo hemos estudiado, al que le pueda interesar, a través de la economía austríaca, que es una rama que estudia desde la praxeología, desde la acción humana, desde el individuo hacia afuera, todo el campo económico. Y estamos ahora justo trabajando en ese debate intelectual a nivel mundial. O sea, hay una guerra intelectual entre keynesianismo, socialismo, que tanto daño ha hecho, hablando en términos profundos, no estoy hablando de forma superficial, esto es para todo el que va a juzgar ahora este comentario, contra lo que es la libertad, el capitalismo. Y la libertad acarrea responsabilidad. El capitalismo acarrea tener libertad también para crear empresas, para la acción empresarial. Es todo un mundo, pero la connotación general era negativa. Pero no siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí está, en el momento de la rebelión protestante, una de las cabezas de batalla, especialmente del calvinismo, es que, contrariamente a lo que ocurría en la religión católica, identifica la riqueza con la salvación. O sea, esa lucha entre una visión positiva y una visión negativa sí se ha dado previamente a nivel histórico, digo. Sí se ha dado, pero no ha ganado... No ha ganado la visión positiva. A las pruebas me remito, o sea, o al menos no ha llegado a la sociedad actual. Volviendo a lo que decías de en el momento en el que se toma una visión positiva, y un poco unido a lo que decías, es decir, que puede conllevar responsabilidad, o sea, que la visión positiva no quiere decir que todo sea positivo, porque la negativa no quiere decir que todo sea negativo. Eso es. Pero dentro de eso sí que quería centrar el tiro, y porque aparece así en el mito y en otros mitos antes sí, un poco, entiendo que si desde la visión negativa teníamos como la figura del avaro, aparece como una contra, que ya no es solo el avaro, sino que también está el ambicioso. Uh-huh. Que es como una vertiente positiva. Entonces, justo mi pregunta es como, ¿tú qué crees que diferencia a un avaro de un ambicioso? ¿O es pura perspectiva social? ¿O hay algo que te hace ser ambicioso y no avaro? ¿Sabes? Sí, hablamos de matices. O sea, si nos vamos al origen etimológico, nos podríamos poner puristas y decir hasta qué punto. Pero bueno, hablando de forma más superficial, el avaro sí que podría tener una connotación negativa porque el para qué es la finalidad suya, que al final es subjetiva. O sea, si eres avaro y por naturaleza los estamos juzgando los demás. La ambición, sin embargo, ahora mismo tiene una connotación positiva y una connotación también negativa. Históricamente, ser ambicioso, sobre todo también en la mujer, era algo muy negativo. La humildad, el ser recabado, el no querer más de lo que merezco, lo que dicen los demás que merezco. O sea, todo esto tradicionalmente estamos muy limitados mentalmente. O sea, hay una... que no digo que sea manipulación, porque no lo creo, sino que es la propia sociedad y la propia historia es la que ha traído hasta aquí para que ahora podamos decir que ser ambicioso es positivo y que el hecho de querer ganar dinero para lo que cada uno quiera, porque como digo, cada uno tenemos una valoración subjetiva diferente, y esa es la grandeza, que nos podamos respetar los unos a los otros. Hay muchas cosas fáciles, digamos, que se pueden hacer, que es como transmitir la importancia del ahorro, que lucha contra la propia naturaleza humana, con la ley de la preferencia temporal. Las personas preferimos el gasto más cercano en el tiempo que posponer algo en pos de un beneficio que no está garantizado. Para que esto se dé, tiene que existir garantía de la propiedad privada. Estamos viendo que está siendo ahora mismo también pues, tocada en este entorno. Tiene que existir la autodeterminación individual de decir, bueno, yo voy a ahorrar conscientemente, porque creo que si pospongo este gasto, voy a estar mejor. Luego ya hablamos de pues todo lo demás, se va abriendo. Todo esto para responder entre avaro y ambición.
Vale, y también sobre eso, y un poco igual, desde la perspectiva del mundo, o sea, ¿tú crees que hay un punto en el que de alguna manera te llegas a la situación en la que te toca casi elegir entre riqueza y amor? Porque eso también es algo que se repite mucho, no en este mito, sino en las historias y en las cosas. Entonces, eso, saber un poco cuál es tu punto, cuál es tu perspectiva sobre esa dicotomía o cómo lo ves. Vale. Yo creo que no hay tanto que elegir, no creo que va tanto de dicotomía. Pienso que no, para nada. Te lo voy a explicar. Porque una cosa, estamos hablando del dinero, por un lado, pero es que no todo es cuantificable. Casi nada es cuantificable, de hecho, en la vida humana. El amor, lo que a ti te divierte cuando estás leyendo una novela o cuando estás haciendo un trabajo que te apasiona, contemplar una puesta de sol, el beso de un hijo, saciar tu sed con un vaso de agua, una siesta, un descanso, poder taparte cuando tienes frío, poder llamar a un amigo. Te acabo de decir una serie de cosas que prácticamente nutren la vida de cualquier ser humano y no he mencionado ninguna que cueste dinero. De hecho, ninguna de estas se puede comprar con dinero. Entonces, la vida consiste en hacer un equilibrio de las cosas que nos vamos encontrando y dentro de lo que existe en este momento, que existe el dinero, pero también existe el lenguaje, existen las instituciones, algunas dejarán de existir en un futuro. Bueno, ya depende si nos cae el asteroide dentro de 10 años, este que tiene un 2, que es muchísimo, un 2 y pico de probabilidades de que caiga. Espero que nos unamos si finalmente se confirma la trayectoria. Me refiero que la vida es muchísimo más que el propio dinero. Lo único que como estamos en una sociedad contemporánea y es algo tan útil que ha permitido que la sociedad prospere a lo largo de los siglos, porque ha permitido intercambiar, se ha ido derivando, teníamos el trueque, ha ido derivando, ha ido permitiendo descentralizar, ahora tenemos el potencial de la blockchain que está naciendo y que claro, hay una connotación negativa también muy fuerte, principalmente por los mayores afectados, que se encargan de hacer esta mala prensa de algo con tanto potencial, que son los bancos centrales y otras instituciones que quizás ahora tienen cierto monopolio y ciertos privilegios que podrían desaparecer el día de mañana, pero perfectamente. Y que el individuo, seamos los individuos los que vayamos asumiendo mayor poder. De hecho, esa es como cuando escribí de aquella manera las memorias de Brileisa, yo me hacía mis cábalas. Me imaginaba un mundo bastante más descentralizado del que tenemos ahora. Llevamos la tendencia, pero no consiste en elegir entre el amor y el dinero, sino en ir haciendo encaje y equilibrio entre las valoraciones subjetivas que tú tienes como ser humano, los recursos que tienes a tu disposición y utilizar la economía, que es muy importante, para conseguir determinados fines y planes en tu vida, que van a estar marcados en función de todo, en función de dónde vives, de tus posibilidades, pero la economía te va a permitir llegar a muchísimos lugares que sin ella y sin una buena gestión y sin una buena educación financiera te vas a ver muy limitado. Y te vas a ver limitado relacionándolo con el amor. Por ejemplo, si tú no tienes una economía saneada y no has desarrollado grados de libertad, cuando podías haberlo hecho, es posible que vivas en desamor cuando tengas que estar aguantando a un jefe solo porque necesitas dinero para pagarte un hogar y para pagarte, o sea, para vivir aquí en este mundo occidental, en España, en la España occidental. Porque no voy a crear otras realidades en las que te vas a otros lugares y ¿no? Sigues aquí. Entonces, aquí necesitas dinero. Y como necesitas dinero, gestiónalo, aprende a gestionarlo, porque eso te va a dar grados de libertad para que si no te gusta el trabajo con tu jefe, en lugar de vivir en desamor contigo misma, porque al final pasas los días y eso te va dañando el alma, puedes dejarlo, puedes buscar otra cosa con un poquito más de seguridad. Y todo está relacionado. Si caes enferma y tienes dinero, vas a poder acceder a mejores oportunidades que si no lo tienes. Si tienes el sueño de tener un hijo y ser madre, el dinero es algo necesario.
No es... Muchas cosas. Podría poner de ejemplo, pero no creo que haya que elegir entre una cosa y otra. Quería yo también comentar dentro de esta disyuntiva, que aunque como comentas, pues la forma de resolverla sería no plantearla como disyuntiva, pero se me asemeja un poco, comentábamos en un episodio anterior, en el que tuvimos con Gonzalo, hablaba de el materialismo que se ha extendido por la sociedad como un confundir lo importante y lo necesario, donde lo importante sería un poco más cercano a las cosas que describías antes, o como hablábamos con él, pues el crecimiento personal, el llegar a ser lo que puedes ser, y lo necesario serían esos medios materiales. Pero puede ser que estemos en un contexto en el que esa confusión se dé, y si esa confusión se da, no llevaría por el otro lado, pero llegar a esta misma disyuntiva de decir, de tener que elegir entre dinero y amor, entre lo importante y lo necesario, porque lo necesario invade a lo importante. También es una reflexión que yo me he hecho y yo sí que yo pienso que hay cierta disyuntiva, yo pienso que hay cierta desorientación social con respecto a los valores más profundos del ser humano. Esto también está motivado por algo que considero que es positivo, que es el acceso a información, la digitalización, Internet. Vivimos en un mundo en el que tenemos acceso absolutamente a todo y cada vez más rápido. La pobreza a nivel mundial se ha disminuido muchísimo en los últimos 100 años, con lo cual la tendencia a nivel mundial es muy positiva. En cualquier campo, en cualquiera, ha habido avances brutales, pero en esencia somos los mismos seres humanos. Nosotros no hemos tenido de momento ningún cambio. Podría producirse en los próximos años si finalmente el ser humano se une a la máquina, que este es otro tema. Pero bueno, sin llegar a ese punto en el que ya sería otra cosa, que también tiene muchísimas lecturas morales, prácticas y de cualquier color que podamos imaginar. Si nos vamos a lo que estamos viviendo ahora, sí, pero aquí entran en juego una vez más sesgos, como por ejemplo el sesgo moda. Es muy difícil llevar la contraria cuando estamos todos tan conectados sin haber tenido unos valores profundos que te permitan discernir, abstraerte, criticar, juzgar, hablar, emitir una opinión, escuchar opiniones contrarias, filosofar, básicamente, con lo que cada uno es, con esa individualidad. Esto requiere trabajo, requiere tiempo, requiere esfuerzo, y el tiempo y la inmediatez es algo que ahora mismo están en guerra. Están en guerra, claramente. O sea, lo veo en los niños, lo veo en mi círculo más cercano. Entonces hay una necesidad de educación muy alta y esa educación muchas veces tampoco la tenemos. Porque si somos los adultos los que también estamos muchas veces hiperconectados, estamos dando ejemplo, no con la voz, sino con la acción. Es un debate que nos lleva a que vivimos en un mundo materialista, no sé qué graduación tiene de materialismo, pero materialista, y también hay una guerra dentro de este mundo. Entonces, no me preocupa en exceso, porque como no es nada lineal, en el momento en el que, pues como ha ocurrido con todos estos debates, que tampoco voy a entrar, o sea, es como, siempre hay como una reversión a la media, y al final vamos a ir decidiendo entre todos. Y ahora ya hay muchas personas que estamos poniendo o intentamos poner cordura, cada uno a nuestro estilo, nos hacemos preguntas, y entonces en el momento en el que nos hacemos preguntas a mí me da una esperanza alta de que hay solución. Pero sí, hay consumismo porque eso mueve dinero. Entonces la publicidad te expones a todo esto, y si no eres capaz de parar todo lo que hay y vas cayendo, pues al final eres presa de ese sistema, igual que serías presa de la obsolescencia cuando acabaron, o sea, cuando la generaban hace no tanto tiempo. Entonces, es algo que yo, una vez más, creo que está en la mano de todos nosotros, porque cada vez que consumimos, votamos. Cada vez que compramos algo, votamos. Es difícil porque
al final vamos a consumir lo que también tengamos más cerca. Y si vamos a la inmediatez de todo, sin cuestionarnos y sin plantearnos nada, pues vamos a la deriva y si yo no consigo tampoco que entre toda la sociedad, o sea, no yo me refiero, que si como sociedad no conseguimos reflexionar o generar un mundo, pues eso, equilibrado, estable, con valores profundos de respeto. Yo echo en falta también cierto respeto por parte de los más pequeños hacia los mayores. Cierta disciplina. O sea, echo en falta cosas de las tradiciones, pero por otro lado también me gusta mucho esa frescura que hay, esa libertad de expresión, esa apertura mental. Está todo sobre la mesa. Pero sí no puedo decir otra cosa que estoy de acuerdo contigo y que el debate yo creo que es un debate de ideas que se tiene que encontrar con la practicidad de la vida. Y un poco en la línea de lo que decíamos de el dinero como algo que necesitas o que te da grados de libertad, y además lo unimos al mito en el que, o sea, al final utilizaban ese dinero para liberar a Freya, que está como muy unida a la libertad, justo coincide en el mito, y cogiendo esta idea, sí que, o sea, es totalmente cierto que tus posibilidades se limitan cuando tú no tienes medios. Y de hecho yo lo veía muy claro como en 2 libros. El de la habitación propia de Virginia Woolf, que dicen básicamente eso, que al final todo está en que tengas o no una habitación para escribir, porque si no, no escribirás, si no, no podrás desarrollar tus cosas. Y además es que, según lo has dicho al principio, es tal cual así. O sea, si no comes, si no tienes todo un sustento y un apoyo económico y de otras formas, es muy difícil desarrollarte. Pero a la vez veía un libro que era un poco en oposición, que no sé si le conoces, 11 tipos de soledad, que básicamente son cuentos cortos en el que cuentan qué pasa cuando pierdes esa medida, ¿no?, de qué es lo necesario, qué es lo importante, y al final lo que está gobernando tu vida, o sea, el dinero ha dejado de ser una herramienta para empezar a ser un fin. Y es un poco unido a lo que veíamos también de las enfermedades mentales o los problemas que puede traer. O sea, ¿cómo crees que se da ese desarrollo? O sea, ¿hasta cuándo el dinero te está dando grados de libertad y hasta cuándo te los está quitando porque eres esclavo de él? Pues mira, voy a ser muy pragmática con esto porque ya hay estudios científicos que lo avalan, la respuesta que voy a dar. El dinero es bueno e importante, esto es una premisa que yo voy a defender. Partiendo de eso, da la felicidad en la sociedad en la que vivimos. ¿Hasta qué punto da la felicidad el dinero? Sin entrar en qué es la felicidad para cada persona, pero basándome un poco en lo que tú has dicho. Y hubo un debate entre 2 intelectuales que, bueno, entre los $75.000 decían, una vez que llegabas a los 75.000, a partir de ahí, cualquier incremento salarial, en términos de ganancia, ya no impactaba de la misma manera en tu felicidad. Llegó otro que decía que 100.000, y entonces aquí el debate intelectual, y luego hicieron un trabajo conjunto y bueno, llegaron a un consenso. Entonces, el dinero da la felicidad hasta que llegas a 75, $100.000, que es más o menos, estaríamos hablando de Estados Unidos. Bueno, quiero decir que vas ganando más de forma gradual y vas siendo más feliz, te sientes mejor en general. ¿Por qué? Pues porque puedes acceder, como dices, lo primero, puedes dormir bien, que es lo más importante. No es lo mismo emprender un negocio con cierto colchón financiero que emprender un negocio habiendo dejado el trabajo y sin una base que te sustente. Y así muchas cosas. No es lo mismo tener un hijo y tener un ingreso recurrente que verte en paro con un hijo, con deudas, que al final vas a enfermar. Entonces, una vez que sabes que vas a llegar a eso, a partir de ahí ya comenzamos con la autorrealización. Si tú empiezas antes, que ahí está esa educación financiera, tú vas a ver y puedes aprender a ver el medio de intercambio, que es el dinero, como una herramienta, y tú te vas preparando para gestionar esa herramienta, porque hace falta preparación mental. Hace falta porque te vas a exponer a los mercados, tienes que saber interpretar el contexto, saber encajar cuáles son tus motivaciones vitales
con esa ganancia, con ese proyecto vital, que hay veces que el dinero tiene un peso mayor, pero hay otras veces que no. Alguien que tenga pasión por una actividad con independencia del dinero, en su escala valorativa subjetiva no está el dinero, ni lo necesita. Véase misioneros, todas las personas religiosas, las personas que ayudan de forma vocacional y se van a países tercermundistas y dan su vida allí, necesitan recursos luego también, o sea que al final volvemos otra vez al dinero, pero a ellas no les motiva eso. A la inmensa mayoría de personas no les motiva el dinero, les motiva el poder, el éxito, que el éxito también es variable dependiendo de la persona, el amor, la familia, la salud, el trabajo. Lo digo porque estoy ahora mismo visualizando también otro artículo que estuve leyendo para el nuevo libro que estoy escribiendo y justo esos eran los factores que en general motivan a las personas. Luego ya hay muchos matices, muchísimos, pero básicamente son esos. Entonces, estando cubiertos esos, todo lo demás ya consiste en encajarlo de forma equilibrada. Pero mentalmente tú tienes que gestionar el dinero, te tienes que enfrentar a él, porque, y ahora vuelvo a cómo comienza el libro y cómo has comenzado tu presentación, miedo, ilusión y sencillez. Si no nos enfrentamos al dinero como tal, hay una cantidad muy alta de personas que le tienen miedo y que viven con miedo alrededor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasan muchas cosas. Si hay miedo hacia el dinero, lo primero es que tú te limitas para crearlo. Son lo que se llama creencias limitantes a la hora de invertir, de emprender, de que te toque la lotería, que llegue una herencia a tu poder. No has desarrollado esa capacidad de tener riqueza, porque tener riqueza no es tan fácil como lo pintan. Es difícil. Es muy difícil gestionar un patrimonio. Y se hace con el paso del tiempo, es como un arte. Es un arte porque está en constante movimiento, es como los grados de libertad. ¿Adquieres grados de libertad y son los mismos para siempre? No. Dependen del contexto, depende de ti, pues lo mismo con el dinero. Tú puedes tener un patrimonio determinado, que cambie la regulación, que cambien los impuestos, o que el país entre en una guerra y que tu patrimonio se venga abajo. Pero tú ya has generado unas habilidades que puedes poner en práctica en otro país y te tienes que reinventar o en el tuyo propio para volver a levantarte del suelo. Y si has tenido un patrimonio, ya tienes más ganado también que muchas personas que no han sido capaces de generarlo. Es que es un mundo, pero el mundo empieza con el primer paso, que el primer paso es educación financiera básica, que esa es la que yo voy trasladando en los libros con los distintos conceptos. Y esa educación financiera la adaptas a tu persona. Por supuesto que luego hay patologías como las que dices, personas que se enfocan en el dinero como un fin, pero ahí estamos hablando de trastornos psicológicos, que no es lo que compete en la conversación y que lo hay como lo hay con los trastornos alimenticios, como con sustancias adictivas o el juego o las redes sociales, que esa es otra. Ese es un gran trastorno que hay ahora en la sociedad y todavía, ya están empezando a ver las primeras consecuencias a nivel social y volvemos una vez a esa falta de atención, de focalizar, de pensar, de reflexionar, precisamente por entrar en este mundo que hay que entrar con mucho cuidado. Es como un carnet de conducir, el mundo de las redes sociales, por ejemplo. Y una cosa, que justo cuando lo decíamos, al final me ha parecido muy chulo que lo que has dicho de que a la gente no la motiva el dinero, sino que las motiva el éxito o el poder. O sea, bueno, entre muchas cosas, a cada uno le motivará una cosa. Pero me parece súper curioso porque empezábamos hablando de cómo el dinero tiene una componente negativa y, sin embargo, decimos, la gente busca el dinero porque eso es concepción de éxito, cuando el éxito es una cosa súper de cómo se te percibe. Entonces, ¿cómo es posible que a la vez socialmente esté mal, pero esté bien porque es lo que te convierte en exitoso? O sea, no es como súper contradictorio. Sí, pero bueno, la vida, tú misma, yo, somos contradicción pura. Yo decía, cuanto más me conozco y más pasa el tiempo, creo que la frase era así literal, luego lo buscáis y os leéis el libro de Tu llave a la libertad financiera, más admiro mi naturaleza incoherente.
Y es así. O sea, somos incoherentes, es decir, dotar de coherencia al ser humano, que tratamos de hacerlo. Yo trato de ser coherente, o sea, de transmitir y de emitir coherencia, pero cambiamos de humor a lo largo del día. O sea, el nivel de complejidad del ser humano, yo lo pienso, mi nivel de complejidad a nivel humano es alto. O sea, es alto, y yo creo que es generalizado. Podemos pensar una cosa y pensar la contraria y defender ambas posturas, porque nos movemos en una escala de grises. Como digo, he empezado diciendo que en general, a pesar del apunte, en general hay una connotación negativa. Había una connotación negativa, pero ya cada vez menos. O sea, ya hay personas que se expresan, ya empezamos a hablar con naturalidad. Para eso he creado Econoki. O sea, he creado una herramienta que no existía, una red social, para hablar de dinero de forma natural. Y está eso. Vamos evolucionando como sociedad, pero sí hay incongruencias dentro de la sociedad, y no es malo. Es que yo creo que eso es humano. O sea, lo que a mí me perturbaría es que no encontrara incongruencias. Vamos, las encuentro todos los días y en la mayoría de personas que me rodean. La primera, yo. Pero yo lo verbalizo abiertamente. Y puedo cambiar de opinión, que esta es otra cosa que también socialmente pues cuesta. O sea, tú puedes pensar una cosa y al cabo de un tiempo la contraria. ¿Por qué? Pues porque hay veces que la ignorancia nos tapa mucho los ojos. Como digo, a mí la primera. Si yo descubro algo a base de haberlo investigado, haberlo leído, es nuevo conocimiento y cambio de opinión. Pero para eso se tiene que dar también el entorno que me permita cambiar de opinión. He adquirido mayores grados de libertad a través del conocimiento y ahora tengo otra opinión, pero porque soy otra persona. Vamos cambiando. Cada día somos personas diferentes, físicamente y mentalmente. Es cierto que, como digo, hay una continuidad. Aparentemente estamos en el mismo cuerpo. Y sobre eso, o sea, decimos que hay más o menos grados de libertad, pero ¿qué dirías que es la libertad? O sea, más allá de los grados, bueno, es difícil hacer una definición de eso, pero ¿en qué, o sea, qué es, en qué se traduce ser más o menos libre? Yo puedo decirte que no te voy a responder esa pregunta porque sería muy... o sea, me aventuraría mucho. Yo te puedo decir que es la libertad económica, que es así que la he definido. Te puedo decir que son los grados de libertad, que también los he definido yo. La libertad llevan pensadores, grandes pensadores, entonces no creo que yo esté a la altura para decir qué es la libertad cuando no han sido capaces de, hasta ahora, definirlo. Entonces, como ese debate lo dejo ahí, sí que te digo que es la libertad económica. Claro, aquí yo la delimito, ya estoy poniendo límites a la definición. La libertad económica se consigue a través de, en este caso, tu llave a la libertad financiera, que realmente es como la defino, se consigue a través de ingresos pasivos, que ya no valen los activos, tienen que ser pasivos para esta definición concreta. De manera que tú vas liberando tu tiempo a través de dividendos, a través de alquileres, a través de cosas que te van dando una remuneración que has generado el proyecto y que ya no requiere de tu tiempo. Esto sería la libertad financiera. Luego hablaríamos de la libertad económica. La libertad económica es genérica y tiene que ver con la salud financiera. Que la salud financiera la he definido también como el estado de bienestar a lo largo del tiempo a través de una buena gestión económica en un contexto favorable, con lo cual ya no depende solo de ti la salud financiera. Esto es como si naciste en Chernóbil y eres una persona súper saludable, pero estás expuesto a determinado activo en el contexto. No depende solo de ti. Pues la salud financiera es igual y de hecho hay mucho que depende del contexto. ¿En forma de qué? De dónde hayas nacido. De si se respeta o no la propiedad privada, de la educación financiera que tienes, de la regulación de los impuestos, de la cultura, de las creencias. En el doctorado lo tengo todo, pero no me acuerdo. Me lo tengo que estudiar para la defensa. Tengo que revisar. Esto por otro lado. Esto es salud financiera. Y si hablamos de grados de libertad, no he dicho que era la libertad económica. Relacionado ya con la salud financiera, la libertad económica estaríamos hablando de que tú ya tienes una economía que te permite ir tomando decisiones y vivir la vida.
Pues hacer tu compra, vivir, generar un colchón financiero y gestionar recursos. La libertad económica va a depender también del coste de vida que hay a tu alrededor. Y aquí entraríamos ya en educación financiera y en temas a debatir. Y por último tendríamos los grados de libertad, que es cada uno de los valores dentro de una escala valorativa subjetiva que puede tener la libertad. Grados de libertad. Y esto aplica, me lo inventé el concepto, a raíz de un pensador, que si mal no recuerdo es Richard, que era un estadístico, que él definió el concepto en términos matemáticos. Entonces yo lo he generalizado en términos filosóficos. ¿Por qué? Porque depende, he dicho que era subjetivo, de hecho tengo las características de grados de libertad, son varias, entre ellos son que es abierto, que es contextual, que es subjetivo. ¿Por qué? Porque tú vas definiendo grados de libertad en tu vida. Vamos a los fáciles. Lo primero, los de movilidad. Estamos en el espacio, como digo, tridimensional, que estamos aquí. Entonces, yo no puedo atravesar la mesa con mi mano, pero si tengo una libertad, yo ahora estoy subiendo la mano, no sé si nos están viendo o no, no puedo subir más de aquí. Si alguien tiene un accidente o una discapacidad, quizá no pueda subir la mano más de esto. Por lo tanto, yo tendría más grados de libertad que esa persona. Una persona hiperflexible tendría más grados de libertad de movimiento. Si nos vamos ahora a la libertad de movimiento dentro de, por ejemplo, el mundo, los países que tienen el pasaporte japonés, alemán, español, hay alguno más, pero bueno, con estos tres, si tenemos este pasaporte, tenemos más grados de libertad como ciudadanos para movernos por el mundo que el resto. Que, por ejemplo, ahora un ruso, que por toda la geopolítica, la guerra y por todo, pues las personas rusas tienen una connotación determinada incluso para abrirse una cuenta en un país como el nuestro. Tienen menos grados de libertad para determinadas cosas. Entonces, el concepto aplica a todo. Si tú tienes una economía que has ido gestionando desde tu primer salario, como digo, el día de mañana, si tú tienes un colchón financiero, que es lo primero que tendríamos que intentar conseguir, es mucho más fácil ir a trabajar con una actitud determinada y cambiar de trabajo y negociar, buscar un préstamo, atender eventualidades. La resiliencia financiera, que es otro concepto que desarrollo, es mayor. Si tienes y has ido desarrollando esta parte económica de tus finanzas personales, tienes más grados de libertad. Los grados de libertad se van conquistando, pero también se van perdiendo. Si de repente llega y terminamos en un gobierno o en una dictadura, imagínate, y nos restringen la libertad de expresión, como en 1984, en el libro, en el que todos eran ya analfabetos y estaban los que reescribían la historia. O sea, es brutal. Pues esas personas tienen menos grados de libertad que nosotros hoy, que yo estoy diciendo cosas bastante abiertas. Pero siguiendo esa misma definición y tomando también el hilo de las distopías, podríamos decir que las personas que vivían en un mundo feliz tenían una cantidad amplísima de grados de libertad, porque realmente en cada momento podían ir haciendo lo que les diese la gana, no estaban limitados estaban limitados hasta cierto punto, pero en general estaban limitados solo en las cosas que no querían hacer, porque ya se les había puesto una serie de facilidades para las cosas que sí que pudiesen querer hacer. Entonces, también, al final la definición de grados de libertad como posibilidad de tomar distintas decisiones se encontraría con ese giro que yo creo que se ejemplifica bien en Un Mundo Feliz, de que muchas veces no tiene, o me da la sensación de que la libertad tiene muy poco que ver con los grados de libertad. O sea, es decir, eso, las personas de Un Mundo Feliz que podían hacer todo lo que les viniese en gana, porque nunca les venía en gana hacer nada que molestase, tenían una cantidad amplísima de grados de libertad, mientras que
Víctor Frankl, en El hombre en busca de sentido, tiene muy pocos grados de libertad porque está en un campo de concentración, entonces es una de las situaciones con menos grados de libertad que se me pueden ocurrir, y justo el libro va de cómo desarrolla toda su libertad en ese entorno. Me encanta, o sea, y me gusta mucho la reflexión, por eso no he definido libertad. O sea, los grados de libertad sería más bien una commodity, una medida de... Sí, es una commodity, realmente es una medida subjetiva, o sea, no es una medida como tal, no se puede cuantificar, sino que tú me vas a decir tus grados de libertad y luego estaríamos hablando de la libertad. Has tocado varios libros, todos me encantan, el de Un mundo feliz, de hecho, era de mis libros favoritos de pequeña, de Aldous Huxley, por si alguien se lo quiere leer. Y yo ahí reflexionaba sobre la soma también y sobre los individuos. Aquí yo sí que te preguntaría qué es para ti la libertad, en este caso, porque yo no la he definido, no me atrevo a definirla, pero sí que te voy a hacer un matiz, y es que la libertad no está relacionada con el libertinaje y con el poder hacer. Está más relacionado con la responsabilidad. De hecho, están intrínsecamente relacionados, libertad y responsabilidad. Es curioso porque el primer invitado que tuvimos, que fue Ernesto Castro, que no sé si le conoces, está también en muchas cosas, pero es filósofo. Y precisamente, o sea, él dio varias definiciones de la libertad en Liza, como filósofo que es y como que las estudia, y precisamente una de las que comentábamos era el segundo tipo de libertad, creo que decía, si no recuerdo mal, era la libertad de que tus acciones no tuviesen por qué conllevar consecuencias, que a mí me parece súper contraintuitivo. O sea, yo en esto estoy muy de acuerdo contigo. O sea, me parece que la ausencia de consecuencias es la mejor definición de la ausencia de libertad. O sea, decir, no... porque además, si no, llegaríamos otra vez... Si no, esos sueños lúcidos serían la expresión de la libertad absoluta. Y yo no creo que una buena definición de libertad lleve a eso. Y no puedo estar más de acuerdo porque de hecho yo he habitado eso. La sensación de libertad en un sueño lúcido es completa. Y aquí, en este mundo, la sensación de libertad tiene matices. Pero estoy hablando de libertad. Aquí hay continuidad y aquí hay consecuencias. En el sueño lúcido hay caos. Y no sé si hay continuidad, simplemente ocurre todo lo que ocurre en mi mente. Hay consecuencias, porque yo voy elaborando, pero soy yo, o sea, no hay más. Pero aquí sí. Entonces, como aquí hay normas y somos sociales, vamos, esa definición, por ejemplo, yo no la había escuchado y sí que he leído a algunos pensadores, por eso no me he metido en el jardín. Pero no estoy de acuerdo con esa definición porque ni siquiera estando aislado habría ausencia de consecuencias, porque con uno mismo también tenemos relación. Y nuestros actos y nuestros pensamientos desencadenan cosas en nosotros mismos y en nuestro entorno, aunque estemos solos, cuanto más si ya hay entorno. Como digo, yo lo relaciono más con la responsabilidad, sobre todo también porque he pasado por algunos periodos en los que digamos que he alcanzado cotas de libertad que conlleva una reflexión por mi parte y que conlleva una disciplina, una responsabilidad, o sea, como ejercitar el músculo y la mente un nivel más allá, porque si no, te vas. No lo puedo explicar de una manera mejor. Sí, me estás recordando también otra vez a la conversación con Gonzalo, porque él hablaba de que si a falta de disciplina, lo que ocurre es que tu ser más temporal y más pasional, digamos, más... él decía, el ser histórico, el ser material, se hace cargo. Entonces ya no estás siendo tú dueño de ti, sino esa parte concreta. Y doy fe
Doy fe porque yo me he visto ya con grados de libertad económicos en un momento en el que tenía eso, tenía tiempo, las necesidades cubiertas y por eso, o sea, por ese motivo, porque yo hago, como digo, volviendo otra vez al principio de nuestra conversación, hago mucha introspección y trato de ser disciplinada, también me equivoco y me encanta también pasar límites o sea, me encanta vivir y sentir la vida por completo, pero siendo ya ahora más disciplinada, cuando he estado en este periodo, yo he tenido que pensar y disciplinarme más todavía de decir, bueno, si tienes esto, ¿cómo visualizo la vida en un futuro? Si tuviera y si sigo generando como estoy generando, ¿necesitas esto? No. Por eso bueno, esto ya es muy, muy personal, pero yo he tenido que definir mentalmente para seguir teniendo ilusión de pequeñas cosas materiales que realmente tú las puedes adquirir, pero ya te condicionas como ser humano para no entrar en ese materialismo del que hablábamos al principio y no perder la ilusión por cosas, por la vida, por el detalle que te puede dar la persona de enfrente. Eso por un lado. Y por otro lado, la disciplina como seres humanos. Ya no voy tanto a algo tan profundo como Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, pero todos necesitamos un sentido en la vida. Y puede ser cualquiera, y yo también necesito un sentido. Entonces yo me he imaginado ya cómo sería mi vida, esto ya me lo imaginé, cómo sería mi vida si pudiera elegirla en este mundo, y más o menos es la que tengo. Aunque me dieran más recursos, porque me gusta conseguir, me gusta luchar y sentir que consigo la meta. No me gusta tanto que me la regalen como en los sueños. Aquí me gusta lucharla y pelearla. Por eso constituyo empresas, por eso me meto en líos, por eso me he metido en el doctorado. O sea, me gusta la adversidad de alguna manera, me da vida. No sé cómo decirlo. Pero sí, esos límites, esa ganancia que decías al principio, que dan los límites de la realidad sobre la falta de límites del sueño lúcido. Sí. Y ahí me sale a mí un poco la pregunta de, puede ser que hasta cierto punto, o sea, en conjunto con los vicios sociales, pero hasta cierto punto cuando vemos que se denosta la figura del dinero en todas las mitologías, tenga que ver con que el exceso de dinero precisamente te da una sensación aquí parecida a la de esos sueños, en lo cual tú tienes las cosas que quieres y por lo tanto eso pudiese tener una componente destructiva del sentido. Totalmente. Pero la premisa, ¿sabes cuál es? Que no has desarrollado una base sólida. Es súper peligroso tener recursos, muchos recursos, sin haber desarrollado un interior muy sólido. Esto lo he dicho también muchas veces y lo digo, por ejemplo, cuando a alguien le toca la lotería, que esto, bueno, son cantidades, no son tan grandes, pero esto pasa mucho cuando hay personas que se enfrentan a grandes cantidades. Véase la fama, deportistas de élite, actores, cantantes, porque muchos terminan con adicciones o en suicidios porque es muy difícil gestionar eso. Y yo lo pensaba igual, y yo les observaba y digo, vale, la lotería, ¿cuánto es? Pesetas, por aquel entonces, no sé cuántos millones de pesetas, digo. Y yo sabía lo que más o menos se gestionaba, que en mi casa pues ha sido así. Y digo, no estoy preparada, yo no quiero que os toque la lotería. Esto decía de pequeña, hasta que no esté preparada. Ahora ya sí, o sea, yo ya llevo años, muchísimo tiempo que yo estoy capacitada para gestionar grandes patrimonios. Mentalmente hablando, no estoy hablando ya en términos económicos. No es tan fácil. Hay miedo, hay inseguridad, hay intereses. ¿Y cómo te preparas para eso? O sea, porque siento que es como... Es muy obvio. difícil, No, pero total, ¿cómo te preparas? ¿Qué haces? ¿Cómo haces para estar más preparada y para ser capaz de decir, esto no me va a comer? Exacto, te da igual. Es un poco de relativizarlo todo. Entonces, ¿te da igual tener mucho o tener poco? O sea, al final la clave de
poder tener una visión buena del dinero es que primero no te importe. O sea, que es una visión buena pero irrelevante del dinero. Sí, es que no te importe tanto. O sea, hay que darle importancia hasta un punto. Hay que tener muy claro cuál es tu punto. ¿Y puede crecer el dinero si no le das importancia? Sí. O sea, si no te importa, si de verdad no quieres más y no actúas para conseguir más... Pero es que el dinero viene cuando tú te enfocas en lo que a ti te gusta y te motiva. Imagínate que te apasiona vender jerseys y te viene el dinero. Porque al final tú eres práctica, sabes que quieres dinero, pero te da igual, pero lo vendes. A ti lo que te apasiona es vender jerseys, porque contactas con la gente, es tu actividad, y te haces la mejor del mundo vendiendo jerseys, te haces multimillonaria. El dinero es posible que te dé igual, hasta un punto, como digo, pero lo que te apasiona, lo que te está dando esto, no es el dinero, son los jerseys, es tu pasión por los jerseys. Es de lo que hablábamos antes, ese valor subjetivo que hablábamos antes. Pues ahí está también como cuando se alinea lo que a ti te apasiona y con esa remuneración. Luego hablamos también de la otra parte. La otra parte es peligrosa, cuando las personas venden su alma, que de estas también conozco. Venden su alma por el dinero, por la fama, por el entorno, y conozco, pero así. Y son personas que han renunciado a cosas que querían tener en la vida, un hijo, una familia, tiempo libre, viajar, pintar, tocar el piano, yo qué sé, un montón de historias, y no, son personas trabajadoras de una empresa que les ha absorbido el alma. Y ganan una pasta, pero han pasado su vida, y cuando ya hablas con ellos en profundidad, te das cuenta de que vendieron su alma al diablo. O sea, hay un montón de lecturas y detrás está el dinero. El dinero por eso es muy, muy importante como recurso, súper importante. Y bueno, es súper pequeño, perdón, que estoy dando mucha vuelta a eso, pero es que lo voy pensando y incluso en los grados de libertad. Al final los grados de libertad dependen de lo que tienes, pero también de lo que necesitas. Sí. Entonces, ¿cómo consigues subir en grados de libertad? Porque a mí me da la sensación... O sea, lo traslado a una conversación que tenía con mi abuelo en Navidad, que le decía, ¿cómo estás? Y me decía, muy bien, y hablábamos un poco de cómo eran las fiestas cuando él, con su familia, cómo las recordaba él. Y él me decía que él no tenía tantas cosas, que las fiestas son un invento nuevo, que es mentira, porque ellos se juntaban y celebraban las fiestas, Sí. pero es cierto que no tiene nada que ver su Navidad con la mía. Tampoco tiene nada que ver las posibilidades que yo tengo con las que tenía mi abuelo de pequeño, claro. Entonces, como que me da la sensación de decir, he avanzado en lo que puedo, pero como a la vez he avanzado en lo que creo necesario, pues no he avanzado en nada, porque sigo en el mismo grado, porque simplemente ha cambiado mi mentalidad de lo que es básico. No sé si se me entiende. Sí, sí que te puedo entender, pero es que precisamente ese es el camino o el túnel por el que tienen que pasar las personas. A mí me parece saludable que se haga esa reflexión. Yo la sigo haciendo. O sea, yo ya estoy consiguiendo hitos que eran aspiraciones. Algunas eran materiales y otras eran experienciales, que se pueden conseguir con la parte material. Y hay algunas que me dan un poco igual. Hay otras que trato de valorar cada día para no acostumbrarme, porque todos no, o sea, sé cuál es mi naturaleza, porque conozco también la naturaleza humana, me gusta estudiar la psicología y me gusta conocer el cuerpo en el que vivo y cómo funciona mi mente, o sea, me gusta. Y los sesgos cognitivos, todo. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, el coche con el que he venido es el coche de mis sueños. Y cada día que me subo, es al contrario, esto es algo que valoro todos los días. Es un coche chulo, o sea, es un coche, pero no es un cochazo que a nivel social diga a la gente, wow, no, es mi coche. Es la tapicería, bueno, es un cochazo, o sea, yo creo que es un cochazo, pero no es, me refiero a un cochazo social, como sino un Ferrari. No, ni uno así despampanante, sí. Pero tiene todo lo que yo había definido y que he estado disfrutando durante muchos años en mi mente, porque yo, pues eso, me gusta crear aquí cosas y sueños que tengo muchos. Algunos se van a cumplir, otros no, pero igual que soy creadora. Entonces, cuando lo conseguí, dije, no puede ser justo exactamente todo, el techo abierto, todo. Entonces, cada vez que me subo, me regocijo en él y me da felicidad.
Entonces aquí estamos hablando de algo material que me da felicidad. Pero luego hay cosas que he conseguido que son más, incluso, hablando ya en términos de riqueza pura, que estas, si lo mido en términos absolutos con otras vivencias que son cotidianas en mi vida, esto, por ejemplo, o sea, esto, a mí me encanta. Yo hubiera pagado, si tengo que definir mi vida, yo hubiera pagado porque un día me escriba Leyes Viejas porque era algo emocional, os leí y dije, qué bonito. Entonces me daba igual todo lo demás, yo soy muy energética. Luego, por contra, tengo otras propuestas que aparentemente son vistosas, sociales, que no van conmigo. Y que digo que no a muchas cosas de diario. Entonces, esa libertad, ahora aquí sí que hablo de libertad, para mí es fundamental porque uno de mis valores como ser humano es la libertad. Y entonces eso es lo que yo también trato de trasladar a la sociedad, que seguramente no sea la libertad de uno de la inmensa mayoría, pero como es el mío, pues yo trabajo por ella y para ella. Y eso para mí es la libertad. También no es solo capacidad de elegir, sino la responsabilidad de pasar por todas estas reflexiones que no son triviales desde mi punto de vista, o sea, son profundas. Pero que es ese juego. A mí me parece muy, muy sano todo esto. Pues ya vengo yo a ensuciarlo un poco porque voy con una imagen que aparece, ensuciarlo un poco con cosas de actualidad y de famoseo, porque una imagen que aparece en el mito que me llamaba mucho la atención, cuando los dioses vienen a quitarle el dinero al rey, rico y avaro, le dicen, para demostrar tal, conviértete en una serpiente. Y el momento en el que le quitan el dinero no es Odín, creo que es Logi, el del fuego, pisando una serpiente, quitándole el dinero. Entonces me hacía gracia el simbolismo opuesto de forma directa al Don't Tread on Me y toda esta parte de resistencia a los impuestos y demás, que también es una serpiente y no me pises. O sea, es un poco, es como si estuvieran hablando de lo mismo cuando sé que nadie tenía en la cabeza el anillo de los nivelungos cuando decidió eso. Pero me llamaba la atención. Y me llamaba la atención especialmente, y por centrar un poco la pregunta, porque al final lo que está ocurriendo en el mito es el robo al rico para liberar a una tercera, en este caso a Freya, que es un poco el leitmotiv actual, no siempre, porque los impuestos también han sido simplemente decir, bueno, vas a vivir en mis tierras, me pagas dinero y listo, no es que esto redunde para ti. Ahora mismo el porqué de los impuestos es muy parecido a lo que ocurre en este mito, es decir, dame dinero para salvar a una tercera persona que necesita de este dinero para obtener la libertad. Entonces, en ese planteamiento, ¿cómo de justo es que Odín y Logi lleguen al rey avaro, que tiene más de lo que puede desear, y le digan, me voy a llevar el dinero que lo necesitamos para liberar a Freya, que está en manos de unos gigantes? Pues yo creo que me responderías tú de la misma manera que ¿cómo verías tú de justo? Que me ha gustado mucho el trípode ese, la cámara, la verdad es que tienes un material bueno, lo podría vender porque no lo sé utilizar, pero al terminar la entrevista que me lo llevara. Igual de justo. Es tuyo, ¿no? Y es de tu propiedad privada, bueno, o de la vuestra porque sois un equipo. Entonces, quiero decir que hay que debatir sobre eso. ¿Qué hay que hacer dentro de tu propiedad privada? Justo no es. Que hay un mensaje detrás que intentan pues colocar una vez más para justificarlos. Está el mensaje. Entonces, ¿cómo luchamos contra ese mensaje? ¿Y hasta qué punto podríamos aguantar cierto nivel impositivo? Bueno, pues aquí entraríamos más en otro de los debates que suelo tocar bastante abiertamente en libros y en redes. Y el debate, tenemos la curva de Laffer, que es una curva a nivel impuestos, y tiene dos lecturas. Por una parte, la parte económica, la parte matemática, y por otro lado, la parte real. Si vamos subiendo los impuestos de toda una sociedad, a efectos numéricos, cobraremos más, ¿no? Vamos subiendo y a efectos numéricos, cuanto más suba,
más cobramos. A efectos prácticos y a efectos reales, hay un punto en el que la subida que se produce hace que recaudes, de forma genérica, menos impuestos. Porque fomentas la economía sumergida, decides saltarte la norma porque ya no te compensa a nivel ser humano, porque ejerces tu libertad sabiendo que hay un castigo en caso de que te descubran. Esto está sobre la mesa. Y ahora ya podríamos abrir un debate, es muy amplio el tema, pero tenemos un problema. A nivel país es un problema grande porque el hecho de quitar al rico y dárselo al pobre como hacía Robin Hood, bueno, pero ¿qué pasa si realmente no se está haciendo eso? Y lo que te están diciendo es que se está haciendo eso. Entonces esa sería la primera premisa que tendríamos que valorar. ¿Hacia dónde se están yendo estos impuestos? ¿Y quién lo está haciendo? De forma discrecional, sin haberlo hablado contigo siquiera. Porque si yo te pregunto que si me regalas o me das el micro este que me ha tocado a mí, pues aquí ya hay cierta voluntariedad. Ya estamos negociando. Me lo voy a llevar, pero lo vamos a debatir si me llevo los 3 o me llevo 1. No, no hay voluntariedad. Cuando llegamos aquí hay imposición so pena de multa leve, media, grave o cárcel, sanciones. Vivimos en coacción en ese sentido. Entonces, si ahora ya vamos a los distintos colectivos, el que más lo sufre, a pesar de que sea gradual y progresivo, el impuesto que tenemos aquí en otros países, creo que Estonia, esto por ejemplo, por favor que lo contrasten, todo lo que digo que siempre lo contrasten. Hay distintos tipos, ¿no?, de impuestos, pero también en lugar de ser progresivos, son el mismo para todos. 25, 26, el que sea, pero el mismo para todos. Eso sería más justo que los progresivos. ¿Qué hacen los progresivos? Que las personas que tienen más grados de libertad se vayan, porque las personas que tienen capital porque no solo hemos hablado del dinero, pero bueno, no hemos hablado de los recursos que son los que hay que gestionar. Los recursos son el tiempo, la energía, el conocimiento, los contactos y el dinero. Son 5 recursos vitales, fundamental gestionarlos todos. Las personas que han llegado a cierto nivel en términos económicos tienen más de todo. Tienen más contactos, tienen más energía porque tienen dinero para cuidarse más, tienen más conocimiento porque lo han generado, o sea, tienen más de todo. Y tienen herramientas para, dentro de la ley, pues pagar menos impuestos o incluso irse de una geografía, porque ya estaban hablando en términos internacionales. Las personas que no tienen grados de libertad, que son la inmensa mayoría. En este país el salario, la mediana, la mediana no, está en torno a los 1.600 mensuales, 1.400, ahora ya con la subida ya no sé en qué estará. Cualquier cambio pequeño que se haga en el contexto o a nivel impositivo, al que más va a afectar es a este colectivo, al que no tiene grados de libertad, al que no ha podido desarrollar, el que no gana dinero. Entonces, realmente, cuando estamos hablando de regulaciones y de fiscalidad, al que más le afecta en términos absolutos es a esta persona. En términos absolutos, no, en términos relativos. Es a estas personas que tienen menos grado de libertad. Porque aunque pagues muchos impuestos para esta gente, como digo, se va a ir y entonces estás llevándote inversión de otro lugar. Es un debate preocupante también y está sobre la mesa junto con el de la propiedad privada y junto con el de las pensiones, que es el principal problema, junto con el de la vivienda y la falta de educación financiera que tenemos aquí, y el desempleo de los jóvenes, que está en torno al 25% aquí en España, muy superior al que hay en la Unión Europea, y también somos cabeza de desempleo de toda la población con respecto a lo que tienen también en la Unión Europea. O sea, yo trato de hacer comparaciones y de ver un poco todo, y creo que no se está tomando las medidas que podrían sumar para todos, porque no es eficiente lo que se está haciendo, ni mucho menos. En esta misma línea, y poniéndolo justo, dices de las pensiones, que son uno de los principales problemas, decías antes de ver dónde va ese dinero que pagamos de impuestos.
yo cuando me he puesto a mirarlo, la realidad es que muy mayoritariamente va a las pensiones. O sea, Sí. ni siquiera es una cosa como de decir, no, lo están robando, lo que se robe es un porcentaje mucho más pequeño que lo que va a las pensiones, que es a donde va el dinero de los impuestos, de forma, o sea, como la mitad larga de lo que se paga de impuestos va exclusivamente a las pensiones. De eso hablas también aquí, es decir, las pensiones, ocurre que tenemos una pirámide poblacional envejecida, y eso es lo que es, pero a la vez es verdad que, y tú aquí hablas de cómo es el invento prusiano para garantizarse a una clase trabajadora como la que sigue existiendo a día de hoy. Entonces, ahí la duda es decir, ya, pero no puedes soltarle la mano a las personas a las que le has prometido eso, porque al final has constituido una sociedad con esa promesa, porque desde ese momento prusiano, pasando por pasando por los sitios donde se ha conseguido a través de las internacionales y de los movimientos proletarios cuando eran una cosa, donde se ha ido colocando la pensión de jubilación, se ha constituido una sociedad con eso como premisa. Y la realidad es que el esquema de trabajo que sigue funcionando a día de hoy es ese. Las empresas siguen necesitando obreros, que no son el mismo tipo de obreros, pero son obreros en la práctica. Es decir, sigue habiendo una venta de la fuerza de trabajo de forma mayoritaria. Entonces, siendo eso así, no se puede abandonar eso, pero a la vez hay un problema grave que se ve de sostenibilidad del asunto, porque obviamente si cada vez somos menos pagando a cada vez más, no sale la cuenta. O sea, da igual cómo te pongas. Entonces, ¿qué formas hay de resolver eso? Porque no se puede dejar tirado, o sea, y tampoco se puede cambiar la sociedad en 10 minutos. No, se tarda 10 años, de hecho. Lo estuve analizando con el resto de países europeos y cuando han hecho un cambio del sistema profundo, estructural, desde que se idea el cambio hasta que se pone en marcha, la media son 10 años. O sea que no es una conversación, sino que se hace de forma progresiva. Aquí en España no se ha empezado ni siquiera la conversación. Te voy matizando. ¿Hasta qué punto el mensaje está manipulado? No hay una promesa por parte de nadie. Es una falsa promesa. No están garantizadas las pensiones el día de mañana de nadie, porque no hay una bolsa de empleo. Me daría igual todos los debates que ahora mismo digan que queda dinero en la bolsa de las pensiones. Eso es mentira. Se ve claramente, lo único que no se ha llegado a cero, para que ningún político se quede con ese mensaje en la historia, y aquí nos la podemos reescribir. Ahora aquí todo se comparte ya en redes y queda de forma perpetua. Aquí lo que hay es un sistema de reparto de las cotizaciones, porque aquí hay distintas terminologías para lo que se te van sustrayendo, básicamente. Y en este caso, las cotizaciones sociales de los trabajadores de hoy están pagando las pensiones de hoy, los mismos. O sea, hay un trasvase, se reparte. No hay ni capitalización ni cuentas nocionales. Aquí estaríamos diferenciando entre un sistema de prestación definida o de aportación definida. Una cosa es muy diferente de la otra. En un caso sería variable en función del contexto, que es como debería ser. Si hay tensión económica, si hay una población más envejecida, pues todo eso tiene que ser tenido en cuenta para mermar las pensiones que se están cobrando en ese momento. El problema, una vez más, es el lenguaje que se utiliza, que vuelve a ser el que no es políticamente correcto ni abrazado por la sociedad. Primero, por una falta de educación financiera, y por otro, porque no se ha explicado. Básicamente es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería una solución? Que no la única, porque soluciones hay muchas. En el libro, al final del libro, propongo una, pero a lo largo del libro analizo distintos sistemas y la gente lo puede analizar. ¿Qué han hecho otros países que pasaron por lo mismo que nosotros? Hay países que ahora ya son referentes. Por supuesto que la tasa de sustitución baja. Es que tenemos la mayor tasa de sustitución también de toda la Unión Europea, que puede parecer muy bueno, pero claro, ¿a costa de qué? Tiene un coste social muy alto.
esta tasa de sustitución se reduce, pero no se reduce para cobrar menos pensiones, es que se reduce en paralelo, por eso digo reforma estructural, a una capitalización que se tiene que ir generando con el tiempo, a una especie de mochila austriaca, que tú te vas llevando tu dinero de lo que tú has cotizado, por supuesto sin límites en la parte superior, porque ahora mismo hay una pensión máxima, con lo cual, una vez más, las personas que más han contribuido a lo largo de toda su vida laboral, luego se van a ver con un tope en su pensión de 2.700 euros. Aparte, tiene que haber una educación financiera para que las personas inviertan en capital privado. Es decir, que pasaríamos de un sistema con un solo pilar, que es el de reparto, a un sistema multipilar que abarca tanto a la empresa como al individuo, como al ámbito político, como al ámbito educativo. Y de esta manera garantizaríamos a lo largo del tiempo un sistema que puede sobrevivir, pero no es a base de meter un mecanismo de equidad intergeneracional, de ir aumentando la esperanza de vida, que si con jubilación activa, que si con palabras que suenan bien para el colectivo, para todos nosotros. Esas no son la solución, ni mucho menos. Esos son parches que lo hacen para evitar una conversación difícil. Y en esa solución que dices tú, ¿cómo se arregla? Porque al final hay una parte muy grande que está partiendo, pues de eso, lo que decíamos, de educación financiera, de que aprendas o se te eduque en todas esas cosas, pero cuando hablábamos de eso decíamos que hay una parte que depende del contexto. Entonces, las personas cuyo contexto, aun teniendo esos conocimientos, no les permite desarrollar eso, ¿cómo se las ampara? O sea, que igual no tiene mucho sentido, pero que lo primero que me salta a mí es decir, vale, pero si eres una persona que está atada por su situación, no por algo que dependa de él, sino por la situación que le rodea, está atada a eso, que es como en ese sistema que estamos definiendo, que es multipilar y que tiene muchas cosas, ¿cuál es la herramienta que le protege? Pues yo sí que soy partidaria de que se mantenga, por ejemplo, la pensión no contributiva. Hay ayudas sociales. Hay ayudas que tienen sentido. Y al final, a las pruebas me remito de lo que hemos vivido en el 2024, cuando verdaderamente se necesita una ayuda, ¿quién sale en ayuda del colectivo? Véase la Dana de Valencia. Salimos todos a la calle a ayudarnos los unos a los otros. O sea que cuando se precisa la ayuda, ayudamos. Lo que no podemos pretender es que nos ayude un Estado, porque entonces te relajas y no trabajas por construir nada, porque vas a estar esperando la ayuda. Esto también pasa. Lo digo, si quieres anular a alguien, dáselo todo hecho. Es lo mejor que puedes hacer para anular a ese individuo. Pero si tú tienes un porcentaje que va a ser menor y básico, subsidiario, para poder ayudar a este tipo de personas, subsidiario, estoy hablando de algo con conocimiento de causa, porque si no es subsidiario, lo que tenemos es un montón de personas de todas las categorías que se aprovechan de estas ayudas. Y te podría hablar de colectivos, pero una vez más sería políticamente incorrecto, de colectivos de fuera de España, de dentro de España, de personas que se aprovechan y que te cuentan cómo se aprovechan. Y que una sabe cómo se aprovechan y que tienes que convivir con eso. ¿Que hay personas vulnerables? Sí. No estoy hablando de esas. Estoy hablando de que como proteges un colectivo, surge el colectivo, o sea, emerge de la nada el colectivo que demanda esa protección. Y entonces así estamos perdidos, porque ya creas una guerra social, que es lo que está pasando, entre una población y otra, entre los ayudados y los no ayudados. Porque en el momento en el que existe una ayuda, todos queremos recibir esa ayuda y todos tratamos de entrar en los baremos para recibir esa ayuda. Por eso es importante que cuando verdaderamente se necesita, primero sea prácticamente de nombre y apellidos. Pero eso contradice mucho, que ese es el problema que hay en un montón de cosas, porque eso que funciona para las ayudas también puede funcionar en el sentido contrario. O sea, decimos, en vez de poner normas generales de si te pasas de aquí te voy a cobrar y entonces te vas y no sé qué, si tú a una persona que no esté contribuyendo puedes decirle tú en concreto, no todos los que tengan, sino tú en concreto vas a tener que aportar porque estás haciendo lo que te da la gana o porque me has reventado no sé qué cosa, eso no se puede hacer a la vez que tienes un Estado de Derecho.
O sea, no puedes tener un Estado de Derecho y particularizar decisiones sobre individuos. Pues eso es lo que se está haciendo ahora más o menos con gran parte de las ayudas. Las políticas públicas existen así. Pero tienes siempre que dirigirlas a colectivos. Sí, cuando he dicho, estaba hablando en sentido figurado, realmente. Cuando digo que vaya a esta persona en concreto es porque este colectivo lo he definido tanto, lo he personalizado tanto, que no es algo genérico como lo que estamos hablando ahora, que al final caben muchos y salen muchos ayudados que se aprovechan de ese sistema. Entonces tenemos la perversión que tenemos ahora mismo y se degenera lo que verdaderamente podría ayudar a un individuo. Por eso me refiero a que vaya con nombre y apellido y se reduzca, pero enormemente, la cantidad de ayudas que existen. Pues ya como última cosa a comentar, no quería dejar pasar, al hilo de esto que decía del Don't Tread on Me, de la figura de la serpiente, el curioso simbolismo que es la serpiente. Porque igual que pasa con el dinero, la serpiente está bien considerada en muy pocos sitios. O sea, la serpiente es un símbolo que casi universalmente representa el mal. Igual hay alguna otra cosa en la que esto no es así, pero a bote pronto me sale, excepto en concreto en la proclama del Don't Tread on Me y esa erguir como bandera de forma literal la serpiente. Porque pues, al final desde el punto de vista bíblico es evidente, pero también pues eso en todas las leyendas nórdicas, o sea, al final no deja de ser un ser que se arrastra, que envenena y que no tiene nada de buena prensa. ¿Por qué? ¿Tú crees que hay alguna razón de este resimbolismo de la serpiente? Yo creo que las has dicho tú. Básicamente, al final atribuimos conceptos y connotaciones a lo que nos encontramos en la naturaleza, y el ser humano que se deja llevar por la belleza y por el entorno, de la misma manera que nos dan miedo las arañas por naturaleza, la oscuridad, de forma histórica. Nos podríamos remontar a nuestros antepasados, los cazadores, y es posible que ya por aquel entonces pues las serpientes fueran motivo de disputa y de muerte, pero también seguramente utilicen el veneno como antídoto, porque al final son las dos cosas. Encontramos el veneno y el antídoto en lo mismo, lo único que cambian son las cantidades de la sustancia. Pero yo creo que lo has tocado todo. En todas las religiones aparece ese simbolismo y como tú dices, es un ser que se repta que está ahí en el suelo, y a mí me da pena. A mí siempre me dejo llevar por todo lo que es rechazado en la sociedad, y una vez más. Pero me interesa la resignificación de ello, o sea, es decir, de que un símbolo tan universalmente denostado se convierta en una bandera. ¿A qué crees que se debe? Es decir, la decisión de incluir, pues yo qué sé, en vez del águila americana, ya que es allí, pero es decir, no, es la serpiente, que es un símbolo universalmente denostado. Pues a lo mejor, como está pasando con el dinero, es algo de rebeldía, de poder, de conocimiento. Con el paso del tiempo las personas vamos cambiando la perspectiva y depende de cómo veamos eso. También podemos cambiar el relato social sobre algo. De hecho, ahora pasa al final, con bastante velocidad. Al final es una buena representación simbólica del dinero la serpiente, porque además es que con lo que decías antes, esto lo he pensado de la que decías antes, el tema del veneno, del cual también puedes sacar el antídoto y demás, tiene cierto parecido con lo que hemos estado hablando antes del dinero como bueno, pero con la importancia que debe tener, porque si se dispara su importancia, o porque las puertas que abre son peligrosas, o porque hay cierta comunión en muchos sentidos de ese símbolo del dinero y de la serpiente. Sí que lo veo, sí que lo puedo ver, de la misma manera que puedo ver, por ejemplo, los cuchillos como arma. Y al final es algo, lo único que en este caso me gusta más incluso la analogía con la serpiente, porque está vivo, y el dinero podemos llegar a verlo como, aunque es algo inerte, pero como algo que está vivo realmente, le damos vida a nosotros y movimiento. Con el cuchillo ocurre lo mismo, o sea, son herramientas, son
cosas que existen ahí y depende del uso que le demos, vamos a conseguir algo bueno o malo. Entonces, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Sería una pregunta muy similar. Bueno, pues depende. Y hay muchas, o sea, se me ocurren muchas formas. La propia naturaleza, la propia naturaleza, el salvajismo de la naturaleza, cuando un depredador destroza a su presa para comer y lo ves desde el punto de vista humano y la gente puede decir, pobrecito, no. O sea, forma parte de esa naturaleza y su supervivencia depende de ello. O sea, que tiene distintas lecturas. Luego la naturaleza también nos sorprende y el propio depredador puede llegar a cuidar a las crías de la gacela, que yo que soy mucho de documentales, he visto verdaderas... ¿Tú también? Sí, a mí me gusta. Es porque le gustan a mi hermano pequeño, a mí no me gustan tanto. Por la cara que has puesto ahí. Pues entonces podemos encontrar muchas similitudes, pero sí, me gusta lo que has dicho de la serpiente. Es posible que lo cuente a partir de ahora. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir recogiéndonos ya. Te voy a pedir, para acabar, que nos recomiendes un libro con todo lo que hemos hablado, algo pues o más del lado filosófico, más del lado práctico. Un libro que nos quieras recomendar a nosotros y a los espectadores. Pues voy a decir uno que a mí me hizo sentir. Lo voy a dejar ahí y se llama El poder de la hora. Perfecto. De Tolle. ¿De? Edgar Tolle. Luego te voy a pedir también un invitado que quieras ver aquí en Leyes Viejas para contactarle y poder ejercer presión con el hecho de que le hayas invitado tú, entonces así es más probable que venga. Me encantaría que consiguierais traer a Leyes Viejas a Óscar Carreiro. Y por último, un mito que te gustaría ver representado en Leyes Viejas. Un mito. ¿Empezasteis con el mito de la caverna? Empezamos con Adán y Eva. Bueno, con el origen, muy bien. Pues venga, el mito de la caverna. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí en Leyes Viejas. Y hasta aquí hemos llegado. Adiós a todos. Un placer. Chao.